Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar el video correspondiente al portafolio de la actividad número 4. Somos estudiantes de trabajo social de la Universidad Uniclaretiana del tercer semestre. Mi nombre es Andrea Magali Lozano y ya cada una de mis compañeras se va a presentar. Mi nombre es Clara Juliet Velázquez. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jenny Paula González y estudiante del tercer semestre de Trabajo Social. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Lady Joana Marín. Bueno, como lo había dicho nuestra compañera Andrea, estamos realizando el primer portafolio del profesor Manuel David Gómez Erazo, de Procesos Democráticos. La pregunta es, transformaciones del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el Estado colombiano generó muchísimos cambios y reformas, pero todos estos cambios y reformas empezaron a tener más fuerza después de que se derogó la Constitución de 1886, donde ya se identificaron algunas transformaciones que dieron paso a fortalecer los procesos democráticos. Hoy nosotras vamos a hablar un poco sobre el voto femenino, que fue en 1954, en la segunda mitad del siglo XX. Las mujeres no querían ser feministas, les daba muchísimo miedo, pues decían que podían perder ese perfumito y los encantos femeninos, y que se iban a convertir en unas machorras, que no éramos seres humanos completos. Pero un 25 de agosto de 1954 estaban todas reunidas en el concilio, en un salón del Congreso. Había un grupo de mujeres y también estaba el diputado León Valencia, que más adelante fue uno de los presidentes de Colombia. En ese momento, dicho diputado decía que el hecho de que las mujeres tuvieran voz y voto iba a corromper la política en Colombia y acabaría con la esencia misma de todos los hogares. En ese momento empezaron como a salir uno a uno todas las personas que no estaban de acuerdo con eso y se quedaron los otros. En ese momento fueron 60 votos a favor que aprobaron dicho decreto. Allá se encontraban dos mujeres, Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Esas eran unas de las que estaban ahí, entonces empezaron a gritar ciudadanas, ciudadanas, y cantaron el himno nacional, y desde ese entonces la mujer ya tenía el derecho de votar, porque ya se venía escribiendo la historia con una mirada más justa e incluyente. Ya más adelante en el gobierno de Olaya Herrera empezó un movimiento feminista, un programa de gobierno que modernizaba el país y que establecía el sistema político laico que potenciaba la educación y la población. En ese momento, en ese gobierno, se logró también que la mujer entrara a estudiar, porque no nos permitían estudiar, que porque solamente las mujeres se podían dedicar a los oficios domésticos, a coser y bordar, y algunas a ser profesoras. Pero ya en 1932 y 1933 varias mujeres se profesionalizaron y por primera vez, el 1 de diciembre de 1957, se empezó a utilizar ese voto femenino, porque anteriormente los conservadores y los liberales no permitían eso. Ellos decían que iban a desequilibrar todas las elecciones. Entonces ya le doy paso a una de mis compañeras para que sigamos con las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Clarita. Entonces seguimos con el resto de la exposición. Pues la propuesta del voto femenino estuvo en su época cargada de mucha controversia, pues en algunos sectores se sostenía pues que había como temor de que las mujeres, como dijo Clarita ahorita, pues perdieran como su feminidad, de que perdieran como el rumbo que tenía en sí la mujer en su momento, que era como estar en la casa, de que
estuvieran siempre como pendientes de su hogar, más no que tuvieran como ese poder que era lo que más le temían los hombres en su momento. Em, Sostenía pues que tenía muchos temores con la adquisición del ejercicio de que la mujer pudiera votar y se desviara como la vocación natural, que era que tener pues su hogar, tener su familia siempre ahí a la mano. Perdería su encanto. A la final pues las mujeres conquistaron el voto femenino y fue el primer paso del reconocimiento de la plena ciudadanía de todas nosotras, en tener el rol de la vida y tener pues como una vida nacional, lo cual constituyó un hito primordial para que la voz de la mujer tuviera fuerza en su opinión, en sus ideas, en el talento que teníamos para poder ejercer como tal eh, todas nuestras habilidades en el trabajo. Las mujeres conquistaron el voto femenino y de esta manera fue que adquirimos nosotras el mando y el poder en muchos de nuestros hogares. Seguimos con nuestra compañera Jenny. Muchas gracias, André. Bueno, una de las preguntas es, ¿cuáles fueron los actores vinculados al proceso? Bueno, cabe recordar que Colombia fue uno de los primeros países en el mundo en reconocer a la mujer en su derecho al voto, pero fue uno de los últimos en Latinoamérica en ponerlo en marcha. Esta aprobación se dio en 1954, el 27 de agosto, en la constituyente convocada por el general Gustavo Pinilla Rojas, quien le dio la legitimidad de elegir y ser elegida. Este acto legislativo fue el número 3 de 1954, que fue para el movimiento de las mujeres sufragistas de la época. Esta lucha, a pesar de que las mujeres fueron reconocidas en 1954, su derecho al sufragio fue conquistado 9 años después. La lucha de las mujeres colombianas por reconocimiento venía dándose desde 1920, aproximadamente con los movimientos de mujeres obreras y el reconocimiento del manejo autónomo de sus bienes. ¿Esto a qué se dio? A la desigualdad. Aunque desde 1957 las mujeres pudieron votar, sus posibilidades de representación eran escasas, ya que muy pocas eran incluidas en las listas para corporaciones públicas o nombradas por el gobierno para instituciones del Estado. Cabe también nombrar de que pues obviamente mucha parte, por decirlo, parte del estado político, de algunos por la parte económica y parte de la iglesia, también estuvieron en su momento en contra del derecho al voto de la mujer. El general Rojas Pinilla les dio la vocería a Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia para evaluar y presentar el proyecto de acto legislativo en la Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente, la primera mujer en ser senador fue Esmeralda Arboleda en 1958. El voto en ese año, en 1957, fueron 4.397.090 colombianos los que votaron ese domingo 1 de diciembre. De este número, 1.835.255 mujeres fueron a las urnas por primera vez. Eso fue noticia en esa época. Y pues como conclusión, el voto femenino en Colombia representa otro paso más que la mujer pudo obtener para ser reconocida en el país, como siempre debió serlo. Y es otro porque se dio para lograr la igualdad entre hombres y mujeres que siempre debe darse. Gracias, compañeras. Seguimos con Lady. Bueno, compañeras, mi pregunta es, ¿cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso? Bueno, para mí, entonces, ay, es que no tengo las... A nivel social, las mujeres luchan por la igualdad y género, poder tener derecho al voto y así más independiente y así ser más independiente de la forma de vida con la que se criaban. En estas épocas se dependía económicamente del esposo. Las mujeres casadas, ya con ejercer derechos al voto, también se podía acceder a las políticas para detener la mujer en otras cosas, El estudio, poder trabajar, poder
igualarnos al mismo trabajo que los hombres y no ser solamente una ama de casa. Ya hay varias mujeres en el poder, un 30%. Poco a poco vamos siendo más las mujeres que luchamos por igualarnos más y ser más trabajadoras que los hombres. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido discriminadas en todos los aspectos. Por eso siempre hemos tratado de como igualarnos a ellos, no como decir que somos mejores que ellos, pero sí tener como igualdad forma, que nos manejen todo, ¿cierto? Como evitar el machismo. Muchas mujeres de años atrás han tratado de poder eso y se han burlado de ellas. Hoy en día podemos agradecerle a nuestras familias, a nuestros compañeros también y muchas personas de que podemos igualarnos con ellos en el mismo trabajo, de que podamos que si el hombre es capaz de construir una casa, nosotros también podemos construir, lo mismo el hombre. Entonces, cada día nos levantamos más con las ganas de seguir adelante, a pesar de todo el machismo que todavía hemos vivido. Y yo creo que ya como para ir concluyendo, darle cierre a esta breve historia sobre el voto femenino, podemos decir que lo mejor de esto es que a través de ese beneficio Colombia se volvió más incluyente, nos tuvo en cuenta y ya tenemos las ideas con más valor. Hoy en día, como lo decían mis compañeras, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todas tenemos la misma capacidad de dirigir tanto un país o cualquier situación que se nos presente. Muchísimas gracias. No sé si alguna de mis compañeras quiera comentar algo más. Prenda el micrófono, Ande. Nos quedan casi como 2 minutos, entonces quiero compartir un video en el cual nos muestra como esa parte donde los hombres decían que no teníamos igualdad de condiciones, que no éramos iguales las mujeres a los hombres. Entonces, yo voy a compartir por acá, en esta parte donde dice, están opinando acá estos señores. Pues. Acá mientras vamos viendo estas imágenes, les puedo contar que una de las señoras que más ayudó fue Ofelia Uribe. Y ella se casó con su esposo poniéndole las normas claras, diciéndole que ella también quería ser libre, quería tener los mismos derechos de él y él aceptó. Y eso más adelante también sirvió para que fuera otro derecho de nosotros y se convirtió en las capitulaciones matrimoniales. Esperemos a ver si se nos escucha alguna cosita del video.